Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Historias, Paisajes e Imaginarios, Diálogos y Reflexiones sobre el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Puebla, un proyecto impulsado por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, a cargo de la doctora Graciela León Matamoros. Este ciclo, inserto en el conjunto de actividades que fomenta la gerencia vinculadas a la educación patrimonial, es un espacio para que investigadores de distintas disciplinas difundan al gran público en un lenguaje ameno la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio. El día de hoy conversaremos sobre una de las manifestaciones artísticas más representativas de nuestro acervo cultural, los retablos. Como ya lo veremos, en estas estructuras arquitectónicas se sintetizaban diversas artes y oficios y constituyen uno de los tantos eslabones que nos permiten comprender lo que el doctor José Javier Ruiz Ibáñez ha denominado vestigios de un mismo mundo, es decir, el patrimonio e historia compartida en los ámbitos que ocupó la monarquía hispánica. Para adentrarnos en la materia, tengo el placer de conversar con el doctor Agustín René Solano Andrade, quien es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estética y Teorías del Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en Diseño y Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sus principales líneas de investigación son patrimonio cultural religioso, patrimonio y comunidad, arte virreinal, enfocado de manera particular en retablos, museo de arte, teoría y metodología del diseño y la imagen. Y además de todo esto, es un estupendo amigo y siempre es una fortuna y uno tiene un enorme placer siempre de poder conversar con él, ¿no? Aprendemos muchísimo siempre cada vez que tenemos la oportunidad de conversar contigo, Agustín. Así que muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Al contrario, Jonathan, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, totalmente correspondido con esta cuestión de la amistad y también me encanta siempre escucharte, tener estos diálogos, porque de igual manera se aprende bastante, se aprende mucho. Sí, y fíjate que cuando estábamos planteando la propuesta, creo que es una magnífica oportunidad para que le puedas comunicar a mucha gente a partir de este video, pues aquellos aspectos que has logrado reflexionar, analizar a lo largo de muchos años sobre uno de los temas que tú mismo nos has compartido que forman parte de tus grandes pasiones, que son los retablos. Y me gustaría que pudieras explicarnos para la gente que a lo mejor no está familiarizada con estos conceptos, qué es lo que se entiende por un retablo, qué es un retablo, en dónde se encuentran, cuáles son sus características primordiales. Entonces, Agustín, pues te escuchamos, ¿no? Muy bien, Jonathan, muchas gracias. Vale la pena también comentarle a la gente que como esto lo habíamos conversado un poco antes, preparé algunas imágenes porque creo que vale la pena precisamente que podamos verlo y creo que se puede entender un poco mejor. Así que voy a compartirles lo que preparamos como tal. Ya deben de estarla viendo. Perfecto, sí, estamos viendo sin ningún problema. Adelante, te escuchamos. Muy bien. Otra vez agradecerte. Y la primera pregunta, como bien dices, es que es ahora sí que la que origina siempre todo, es esta cuestión de qué es un retablo, ¿no? Pero quiero que tengamos esta idea sobre los nombres y las denominaciones de las cosas, porque en una película de Godard bien dice esto, ¿no? Pobres de las cosas que solo tienen el nombre que les damos. Y efectivamente, porque muchas de las veces lo que hacemos, bueno, es que en realidad esa es la intención de nombrar las cosas, ¿no? De limitarlas para poder trabajar con ellas. Entonces, cuando empezamos con la pregunta de qué es un retablo, prefiero poner esta imagen, ¿no? Esto es un retablo. Aquí tenemos retablos y se acabó. Con un maestro en la maestría de estética, decían, si tú preguntas qué es la noche, ¿no? Hay muchas definiciones sobre ello. Pero si quieres entender la noche y una noche estrellada, pues hay que recurrir a Van Gogh, ¿no? A una de las imágenes para poder comprender. Entonces, de esta manera quiero comenzar
para que la gente le quede en la mente, ¿no? Esta idea de la imagen de un retablo y la variedad de ellos, sobre todo porque una de mis ideas en la difusión precisamente de esto, de qué es un retablo, tiene que ver con que la gente cuando los ve siempre lo mismo, ¿no? O sea, Claro. yo siempre digo, yo quiero que la gente deje de ver muebles con santitos, ¿no? O sea, porque es lo que vemos y como que nuestra idea general de lo que sería un retablo. Entonces, con esta imagen podemos ver la variedad y seguramente ahorita muchos dirán, pues es que es lo mismo, o sea, estamos viendo otra vez lo mismo, ¿no? Estamos viendo muebles con santitos. La voy a poner al final y espero que podamos ver otra cosa ya distinta sobre ello. Y bueno, básico, ¿no? Cuando hablamos de retablo, nos vamos a esta idea que tiene que ver con detrás de la mesa y una idea básica que es de la Real Academia Española, es este conjunto de colección de figuras pintadas o de talla que representan una serie, una historia, un suceso, ¿no? Y la otra, que es la más cercana, seguramente la que la mayoría de la gente conoce, es esta cuestión de la obra de arquitectura. Incluso tú comenzaste precisamente hablando de un discurso arquitectónico, ¿no? Hecha de piedra, madera u otra materia que compone la decoración de un altar. Entonces, esta es nuestra idea general de lo que es un retablo y se apega muy bien a estas imágenes que tenemos. Pero sucede que con lo que decíamos hace rato, de lo que decía Godard, cuando hablamos de retablo podemos ampliar nuestra definición de acuerdo a la mirada que tenemos. Entonces, en este caso, están viendo una definición que hay en un libro que se dedica específicamente a los retablos. Un libro de la UNAM y que leeré rápidamente, dice que desde el punto de vista estético, los retablos, ¿no? Son el punto focal del templo que los cobija y al mismo tiempo organizan las expresiones estéticas que lo forman. Arquitectura, pintura y escultura principalmente, pero no solamente. Vamos a regresar muchísimo a esta idea. En torno a un programa geográfico, estamos hablando de la vida de los santos en este caso, que expresa la situación ideológica de su momento. Como es notable, pues ya se empieza a complejizar un poco la definición. Y no quiero llegar a estas cuestiones de definiciones complejas en tanto que no es una clase de retablos. La idea es que lo que me interesa nada más es que veamos en dónde está nuestra visión sobre el retablo y por qué es importante entonces definirlo y ver estas variantes. Aquí hay una mucho más grande, otra vez no me interesa que la leamos, pero para que vean cómo se puede ir profundizando en este tema. Y la que me interesa mucho es esta, y una que a continuación les voy a poner, que es la propia. Esta viene de un manual, ¿no? Se llama Metodología para la conservación de retablos de madera policromada. Esto es, viene de la restauración. La anterior definición tenía que ver con la historia del arte sobre todo. Y dice, es un bien cultural que pertenece al universo social que lo mantiene en activo, para un uso que nada tiene que ver con la dimensión cultural que le podemos asignar cuando lo estudiamos como uno de los representantes del patrimonio cultural de una nación. Esta definición es compleja en tanto que de repente nos mueve el piso de lo que regularmente entendemos como un retablo, porque estamos viendo los retablos regularmente como objetos histórico-artísticos con esos valores principalmente. Nos estamos olvidando de otros elementos que creo que son muy importantes y que debemos de tomarlos en cuenta para ayudarnos a comprender lo que sería un retablo. Entonces, los retablos no son bienes de uso individual, ¿no? Van a ser algo más allá de lo que estábamos mencionando, que insistirle, no significa que esté mal estas definiciones que primero dimos. Son definiciones que nos permiten una visión muy específica, pero lo que me interesa aquí es entender que como no son bienes de uso individual, son parte del patrimonio cultural religioso de una comunidad, de un territorio, de algún lugar. Y es la parte en donde quiero centrarme para poder definir lo que es un retablo. Esta es una definición propia que, insisto, abarca lo que habíamos dicho, pero que se centra sobre todo en esta cuestión del bien común, ¿no? De la parte del patrimonio, que además es la idea de la reflexión precisamente de este programa. Entonces, un retablo es un bien común, ¿no?
que forma parte del patrimonio cultural religioso de una comunidad, el cual contiene un mensaje y una devoción particular significativa para la vida de la comunidad que le resguarda y que ha sido plasmado a través de elementos arquitectónicos, pictóricos y escultóricos. No nos podemos olvidar de ello, y además son la base para la que de la que han surgido la mayor parte de los estudios sobre los retablos. Entonces, lo que quiero dejar claro es que en la medida que nosotros veamos a un retablo como un bien común, esto es, que forma parte de una... Creo que tenemos aquí un problema técnico. No sé si me puedas escuchar, Agustín. Creo que se cortó la señal. A ver, pondremos pausa y luego... Listo, bueno, ya estamos de vuelta después de un pequeño problema técnico, así que, pero Agustín, a ver, te escuchamos muy atentos, a ver. Pues sí, apenas le comentaba en otro foro que, entre comillas, esto no deja de ser nuevo para todos, entonces estos problemas se nos están dando comúnmente. El buen Morphy anda apareciendo. Bueno, entonces nada más quiero terminar con esta idea entonces del retablo como un bien común que forma parte de un patrimonio cultural religioso, lo que implica que el valor de lo religioso está en conjunto con otros tipos de valores, como el histórico o el artístico, pero que para la gente que tiene el patrimonio, en este caso el retablo, que lo cuida, el valor religioso va a ser lo más sobresaliente. Aquí hay que tomar en cuenta que nadie está obligado, por decirlo de alguna manera, a conocer los demás valores que toda la gente va a tener sobre el bien mueble, ¿no? Sobre el patrimonio. Entonces, cuando de repente estamos frente a un retablo, si alguien no ve la dimensión religiosa de este, no está obligado a verla, ¿no? Es como cuando estamos frente a una exposición cualquiera que sea esta de arte, artesanía o lo que fuera. Creo que también esto es muy importante porque, ya lo mencionaste tú al principio, la gente regularmente cuando está frente a un retablo, depende de la mirada con que lo está precisamente confrontando. Entonces, esta mirada que estoy dándoles es una mirada que procura mantener las distintas visiones que hay desde el propio historiador, el historiador del arte, la comunidad, el turista, las instituciones, estoy hablando de Lina, o la propia iglesia. Entonces, he tratado más o menos de conjuntar estas definiciones que de repente abarcan mucho, pues aprietan poco, por supuesto, ¿no? Pero la idea es poder ver en este bien mueble algo que también ven los demás, y por eso esta definición. Entonces, como es notorio, no dejamos esta cuestión del discurso arquitectónico, pictórico o escultórico, que es como que de donde proviene la visión del retablo, pero se le han agregado las demás visiones, ¿no? Entonces, con esto, pues, espero que ahora cuando ven, ¿no? Otra vez estas imágenes, ya no estén viendo muebles con santitos o con pinturitas, ¿no? O sea, Claro, claro. estamos viendo algo donde se ha depositado muchísimas cosas, muchísimas visiones, una visión religiosa, una visión constructiva, una cuestión arquitectónica, una cuestión pictórica. Incluso en las investigaciones que he realizado, hay gente que lo ve como una cuestión meramente ornamental, ¿no? O sea, pues, ¿qué es un retablo, no? Pues es el ornamento para la iglesia. Y no está mal, o sea, es una visión también válida, porque incluso la propia iglesia en su momento hace estos bienes, estos muebles, como parte del ornato de la propia iglesia. Cuando vemos ya toda la definición, cuando estamos agregándole, quitándole cosas, pues ya te das cuenta de que hay otras situaciones, pero, insisto, espero que con esto ahora podamos ver al retablo de una manera un poco más amplia, ¿no? Claro, porque creo que lo que nos estás mostrando y lo haces de manera extraordinaria es que dentro de ese proceso de patrimonialización hay muchísimas miradas, hay muchísimos
muchísimas maneras de entender, ¿no? Este tipo de manifestaciones artísticas, pero también sin olvidar precisamente el uso para el cual fueron hechas y que además tiene un proceso evolutivo detrás, es decir, que no ha sido el mismo desde el momento de creación hasta nuestro tiempo presente. Entonces, creo que enriqueces muchísimo este panorama. Lo que sí me gustaría que nos pudieras compartir para todos aquellos que no tenemos el ojo entrenado es qué tipologías o qué tipo de lecturas es la que tendríamos que hacer para podernos acercar en primera instancia a este tipo de manifestaciones artísticas, sociales, culturales, que están reflejadas precisamente en estos conjuntos. Y qué bueno que lo mencionas y lo preguntas así, porque la siguiente parte precisamente tiene que ver con ello, ¿no? ¿Cómo leer un retablo? Pero la lectura que vamos a hacer es una lectura de la cual otra vez proviene casi todo el análisis y el estudio de esto. Es una lectura histórica-artística. Van a faltar muchísimos otros tipos de análisis que acabamos de mencionar, pero por lo menos este es un acercamiento, ¿no? O sea, esta es más o menos una idea para que podamos estar frente a un retablo y podamos dar una lectura más o menos cercana y poner en común algo. Entonces, cuando tú preguntas sobre los tipos de retablos, esto es bien interesante. Acabamos de decir hace un momento que va a depender la mirada para poder comprender el objeto. Pues de la misma manera, esa mirada va a determinar el objeto. Entonces, cuando hablamos de tipos de retablos, estoy poniendo una imagen precisamente de la terminología básica ilustrada de retablo, en donde aparecen varios tipos de retablos, porque lo que interesa aquí son las categorías con que se hace la tipología. Entonces puede haber tipos de retablos según su finalidad, su forma arquitectónica, su localización, según su planta, según su soporte, según muchísimas maneras de poder clasificar el retablo. No vamos a entrar en todas ellas, insisto, no se trata de eso, pero para que podamos ver las diferencias que hay. En la diapositiva anterior no aparecía esta tipología del retablo, que es de Manuel González Galván, y que tiene que ver con la vigencia y existencia circunstancial de los retablos. Esto es, en qué momento aparecen, en qué momento desaparecen, qué es lo que sucede con ellos, y la verdad es que es una tipología bastante interesante, que tampoco vamos a tocar ahorita. Ahorita nos vamos a ir con una tipología con la cual, y de una vez lo digo, yo creo que está ya muy rebasada, tiene algunos problemas, pero es la que nos ha ayudado a poner en común muchísimos diálogos, ¿no? Esta es una tipología que habla de estilo específicamente y que los divide de acuerdo a una evolución temporal, por llamarlo de alguna manera. Todos sabemos o tenemos esta idea de que la historia no acaba ni comienza un día a otro, ¿no? Entonces, no tienes de repente el neoclásico en el 19 y en el 20 ya se termina el neoclásico y ahora comienza la modernidad, por así decirlo, ¿no? Estas cuestiones son bastante complejas, pero nos ayudan a poder comprender más o menos qué es lo que está sucediendo temporalmente hablando en la evolución de estos retablos. Y lo que sucedió en la medida que estos bienes muebles se iban construyendo es que había un gusto muy acentuado sobre los tipos de soportes o los apoyos estructurales que tenían. Entonces, comenzaron con columnas abalaustradas y eso se le denominó plateresco, ¿no? Después hubo una columna de tipo salomónico y se le llamó barroco salomónico ese tipo de retablos. Vinieron las pilastras y entonces se le llamó barroco estípite. Después se quitaron los apoyos, ¿no? Y se le llamó anástilo entonces a ese estilo. Y después regresó la columna grecorromana y apareció el neoclásico. Insisto, esta categorización, ¿no? Esta tipología del retablo, no creo que sea la mejor como todo, porque nada todo puede abarcarlo, pero es la que se ha utilizado desde hace mucho tiempo para poder comprender los retablos. Entonces van a escuchar de manera singular que dicen, este es un retablo salomónico, o este es un retablo estípite, o este es un anástilo, plateresco. De aquí proviene precisamente esa idea y es más o menos la que vamos a seguir porque es la que está otra vez en común en la mayoría de los diálogos cuando se habla de retablos, pese a que ya vimos que hay otras disposiciones de poder categorizar los retablos, ¿ok? Entonces, dando cuenta de eso, les estoy presentando un retablo que tenemos muy cerca de la ciudad de Puebla, que se encuentra en Cuautlancingo.
Es interesante porque yo espero que la mayor parte de la gente de la ciudad de Puebla sepa dónde está Cuautlancingo, pero resulta que muchas veces no es así. Está justo entre Cholula y Puebla, por lo que era la antigua carretera federal a Cholula. Ahí encuentro una dirección para ir a Cuautlancingo y tenemos esta maravilla de retablo. Es el retablo mayor precisamente de la iglesia de Cuautlancingo, y con este retablo, que fue uno de los primeros trabajos que hice, bueno, fue en realidad el trabajo que hice para la maestría de la UNAM, la Historia del Arte, con la que voy a tratar de decirles, explicarles, mostrarles sobre todo algunos de los elementos para la lectura de un retablo. De entrada tenemos que lo podemos dividir de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, de manera horizontal se le van a llamar cuerpos a cada una de esas zonas, siendo la parte de abajo denominada como predela. Todo lo que va a ir subiendo, de acuerdo al número que tenga, se va a hacer el cuerpo 1, el cuerpo 2, el primer cuerpo, el segundo cuerpo, y después vamos a tener lo que remata el retablo, y por eso es que se denomina remate, pero también se le lleva a denominar ati. Otra vez, como en la medida que vamos poniendo nombre a las cosas, vamos encontrando también ciertas dificultades, pero van a encontrar que va a variar entre el remate o el ati. En este caso, este retablo tiene un elemento muy importante, que es un sagrario, que estamos marcando ahorita, que vendría en este caso en la parte central del retablo. Entonces ya tenemos que se llaman cuerpos a los elementos horizontales, y ahora tenemos a las verticales, que vamos a llamar calles. Y ahí están las calles de nuestro retablo. Regularmente se denominan por el lugar donde están ubicados. Entonces, la del centro va a ser llamada calle central, como tal. Y después vamos a tener calles laterales y calles exteriores. Cuando el retablo tiene más calles de las que tenemos aquí, que son 5, ¿no? Entonces se le puede denominar a esta primera calle, en tanto la calle lateral, y esta la calle exterior, ¿no? Entonces la primera calle de lateral derecha, primera calle lateral izquierda. Si aquí hubiera más calles, sería entonces segunda calle lateral izquierda, segunda lateral derecha, como fuera, y estas siempre van a ser denominadas como calles exteriores, ¿no? Para tener una idea de eso. Bueno, eso en tanto como nombrar, y sobre todo para poder ubicar los elementos del retablo. Acabamos de decir ahorita lo del sagrario. Ah, bueno, el sagrario se encuentra en la calle central, en el primer cuerpo del retablo. Y esa es la manera como tenemos para poder ubicar y hablar entonces de los elementos del retablo. Vamos ahora a los distintos elementos que conforman el retablo. Este retablo, como es notorio, es un retablo solamente escultórico. No tenemos pinturas. Entonces, lo único que tendríamos que agregar como otros elementos sería la parte pictórica, pero que en este caso no lo tenemos. Y tenemos entonces imágenes de bulto, ¿no? Que van a ser estas esculturas exentas que se pueden quitar o se pueden poner otra vez en los nichos del retablo. Tenemos relieves, que también son elementos escultóricos que pertenecen al retablo, que están adosados al retablo, están pegados a la pared precisamente del retablo. Y después vamos a tener de lo que hablábamos hace un momento, los distintos soportes. Los soportes, que son en este caso columnas, están señalados con rojo. Y por otro lado, los elementos ornamentales, que están señalados con morado. Entonces, básicamente, esos son los tipos de elementos que tenemos. Insisto, nos faltaría la parte de los pictóricos. Regreso entonces con lo que acabamos de decir. De acuerdo a los soportes, vamos a tener el tipo de retablo de acuerdo a este autor. Pero fíjense cómo, en este caso, Manuel González Galván hace una propuesta, también ya hace rato, de los 60 a los 70, sobre las distintas modalidades del barroco mexicano, implicando específicamente los soportes. Y vemos cómo tenemos algunos problemas entre esta definición, ¿no? Entre esta propuesta y esta como tal. Insisto, no vamos a ahondar en ello. Lo único que me interesa es que vean, por un lado, que hace falta mucho trabajo en este comprender
los distintos soportes que tienen, arquitectónicamente hablando, los retablos o cualquier otro tipo de estructura arquitectónica. Y aquí les estoy mostrando los distintos soportes que tiene el retablo de Cuautla 5, que aunque son la mayoría de tipo salomónico, ¿no? Columnas en este caso, con un fuste que está girando como si fuera un tornillo, una helicoide, vamos a encontrar que hay otro tipo de soportes, como estos niños, que incluyen figuras humanas, ¿no? Este que es una cariátide, nada más aparece precisamente el busto, o estos que pretenden ser atlantes, que sostienen en este caso la parte estructural. La riqueza en este caso de los soportes del retablo de Cuautla 5, pues permite un enriquecimiento visual para el espectador, pero para la obra en sí también. Pero nos hace falta trabajar este tipo de soportes porque eh, están en juego con los que denominamos como de tipo salomónico y no están trabajando de manera visualmente hablando ajena, ¿no? Se les están poniendo ciertos elementos para hacerlos distintos, pero si se fijan, incluso las propias columnas del tipo salomónico en un cuerpo o en otro son distintas. Aquí estas columnas se han dividido en tercios y el primer tercio ha sido distinto. Y se fijan, incluso de estas dos columnas que se denominan pareadas cuando están juntas, no son iguales el primer tercio de cada una de ellas. Entonces, el utilizar esta categorización, esta tipología, nos ayuda a poder poner, insisto, en común. Pero ya estoy tratando de mostrar también los distintos problemas que podamos tener en ello y que yo creo que vale la pena que la gente se fije en todos estos tipos de elementos, ¿no? Que no nos quedemos nada más con que, es una columna de tipo salomónico y se acabó, ¿no? O sea, hay mucha riqueza en este tipo de columnas, como los hay en los soportes estípites, como los hay en los que incluyen figuras humanas, en todo ello que creo que vale la pena que pongamos atención. Por otro lado, entonces, también tenemos, y este es un recorrido bien rápido, me refiero, porque también va a depender del retablo, ¿no? Los distintos elementos ornamentales, como les llamamos. Tenemos, por un lado, lo que ya decíamos, ¿no? Algunos atlantes en este retablo. Tenemos rostros o mascarones, que son estas caritas de niños regularmente que están repartidos por todos los retablos, junto con las esculturas de angelitos o niños, ¿no? Ya sea que tengan o no tengan alas. Tendremos también, por otro lado, grutescos, que eso es bien interesante, cómo aparecen no solamente en las fachadas de los edificios o en la pintura mural, sino también los retablos se están apropiando de estos tipos de elementos. Ya habíamos mencionado la cariátide y muchos de los nichos van a estar trabajados en su parte con algo que se denomina venera, que al final de cuentas es una concha. Y ya nada más para terminar, mostrarle los distintos tipos de resaltos que van a estar en todos lados, que no es otra cosa precisamente que es eso, ¿no? Enmarcar de alguna u otra forma elementos específicos y resaltarlos en este caso, la vista y la estructura de todo el retablo. Entonces, con esto, espero que más o menos tengamos una idea de los distintos elementos que tiene un retablo. Y ya les mostré hace un ratito, un momento, que hay diccionarios sobre estas cosas, ¿no? Así que es nada más una pequeña probadita para que, insisto, cuando estemos frente a un retablo, sepamos que hay muchas cosas más que ver que estas cuestiones. Y algo que con lo que quiero terminar esto, es la cuestión de la iconografía. Habíamos mencionado también en la definición del retablo que hay un discurso implícito en el retablo. Y esto es muy importante que nos demos cuenta de él, que no son solamente devociones o santos o vírgenes o cristos los que están ahí, sino que todos ellos forman un conjunto, ¿no? Las pinturas y las esculturas, incluso la propia ornamentación, forman un conjunto que está basado en un discurso religioso que nos quiere decir algo y que para llegar a él se hace, en este caso, se utiliza la iconografía, ¿no? La iconografía que no es otra cosa más que estudio de todos estos elementos, en este caso, religiosos.
porque de lo que estamos hablando, como bien dice aquí las definiciones, ¿no? Son un sistema de imágenes simbólicas, pero la iconografía no habla únicamente de la cuestión religiosa. Las iconografías están hablando de las relaciones entre las imágenes y los símbolos que van a existir. Como estamos hablando del retablo, en este caso, religioso, por eso es que nos referimos a este tipo de documentos, pero la iconografía va a ser muy vasta, depende de dónde la queramos leer. Y quiero terminar entonces con esto que dice Pierre Giraud, ¿no? Las artes y las literaturas crean mensajes objetos, como el retablo que estamos viendo, que en tanto que objetos y más allá de los signos inmediatos que los sustentan, son portadores de su propia significación. El problema con nuestros retablos es que como ya vimos todos los elementos que tiene, bueno, porque algunos elementos que hemos nombrado, muchos de esos elementos se pueden quitar o se pueden poner. Lo que va a hacer, o lo que va a terminar, en mover también esa significación, este discurso que tenemos. Entonces, es muy importante que cuando estemos frente al retablo y podamos ver todos los distintos elementos, también podamos distinguir si esos elementos en realidad parecen ser parte de un mismo discurso o si ya ha sido modificado por algunas otras cosas. Ya vimos que como es un elemento del patrimonio cultural religioso, es un elemento vivo. Entonces, es muy común que suceda eso, que de alguna u otra forma cambie la vocación, cambie la devoción, se dañe el propio bien y entonces haya modificaciones. Pero lo que pocas veces vemos es que se está modificando también entonces el discurso por el cual estuvo realizado. Pues sí, no, Aquí pues sí. está más o menos nada más una visión, ¿no? General de lo que podría ser un análisis iconográfico muy sencillo, me refiero, es muchísimo más vasto. No, no, pero qué maravilla, porque nos muestras pues, dos cosas importantísimas, ¿no? Uno, estar al pendiente de los detalles, ¿no? Que la gente cada vez que se acerque a un retablo eh, más o menos tenga una mirada con relación a cómo podría llevar a cabo una primera lectura, observando los detalles, pero sin olvidar el conjunto, ¿no? Que es precisamente eh, el programa iconográfico con el cual está diseñado o las adaptaciones y las modificaciones a ese programa iconográfico original, ¿no? Entonces creo que nos brindas precisamente las herramientas básicas para ir, ahora sí, mostrando en ese detalle que tú nos presentabas de los distintos tipos de retablos, el distinto tipo de lecturas que tenemos que hacer sobre cada uno de ellas. Oye, nos mostrabas este retablo maravilloso de Cuautlancingo, eh, y la siguiente pregunta sería, con relación a la ciudad de Puebla, ¿cuáles son los retablos más importantes, más significativos que las personas tienen que saber que están ahí, que forman parte de su patrimonio y que ellos puedan identificar fácilmente, ¿no? Que si no los conocen, que sea la invitación a un futuro para poder acercarse a ellos y reconocer estos retablos. ¿Cuáles serían los más importantes o los que a ti te gustaría destacar y resaltar? Y mira, qué bueno que lo mencionas así como que me gustaría resaltar, porque precisamente lo que quise hacer ahorita es una guía mínima de los retablos en Puebla, ¿no? Pero es muy interesante la pregunta y yo creo que muchos nos las hemos hecho. Yo la tuve que hacer en algún momento para el trabajo sobre los retablos y no sé bajo qué precepto se puede decir que un retablo eso no es importante, ¿no? Porque entonces tendríamos que ver todos esos valores que decíamos hace rato, ¿no? Y esto que mencionas hay que enfatizarlo, porque entonces la gente cuando está frente a su retablo, ¿no? Estoy hablando ya de las congregaciones, de la comunidad que tiene su retablo, por supuesto que el retablo más importante es el de Hechos, ¿no? Y sin lugar a duda. Pero existe la otra parte en donde las instituciones sí han decidido, ¿no? ¿Cuáles son los retablos? Si no los más importantes, los que más se han trabajado, ¿no? Los que se están estudiando. Hay una revista que es referencia para la gente que trabaja retablos, que es Artes de México, específicamente el número 106, que habla de retablos mexicanos. Y en un trabajo que realicé, pues me dediqué a ver cuáles son los retablos que mencionaban o que se estudiaban, en este caso los distintos autores como Toussaint, de la Maza, me refiero a muchos historiadores.
Y ahorita les voy a mostrar solamente lo que están viendo, es los retablos que mencionan de Puebla y Tlaxcala, porque tenemos muy cerquita, ¿no? Acuérdense además que Puebla y Tlaxcala eran uno mismo, bueno, en realidad había todavía una franja que iba de, así que de agua a agua, ¿no? Eh, por eso puse los de Tlaxcala. Entendemos también esta cuestión de la región Puebla-Tlaxcala como si fueran solamente los estados, pero bueno, es muchísimo más amplio. Y en este número de Artes de México, estos son los retablos que ellos mencionan para esta región, que es el retablo de los Reyes de la Catedral, el retablo de la Iglesia de San José Chiapa, el de la Tercera Orden de San Francisco en Tlaxcala, los colaterales, que es una forma como también se denominan a los retablos, de la Iglesia de la Soledad, la capilla lateral de la Virgen de Guadalupe en Tlaxcala también, en el convento franciscano, el altar testero de San Francisco en Atlisco, Puebla, y Santa María Tlihuetzia en Tlaxcala. También existen una mención para Santo Domingo y el retablo otra vez de la iglesia de San José Chiapa, que ya les había mencionado, que está aquí arriba. Entonces, lo que quiero mostrar aquí nada más es cómo se han estado trabajando de alguna manera ciertos retablos cuando, ya vieron en la imagen, tenemos retablos de veras para aventar, o sea, tenemos muchísimo, un acervo muy importante de retablística que por desgracia no se ha estudiado por las circunstancias que ustedes quieran, pero que tenemos la oportunidad para poder hacerlo. Entonces, lo que les voy a mostrar no es precisamente los retablos más importantes. El de la Catedral de Puebla, ese sin lugar a duda, ¿no? O sea, pero ese no vamos a dudar de ello. Pero lo que les voy a mostrar es una serie de retablos en donde me gustaría que se fijaran en ciertas cosas, sobre todo lo que acabamos de explicar, para poder apreciar al retablo como tal, como el conjunto, como la unidad que es, y todos esos valores que hay alrededor de él. Esto es parte de un trabajo que hice, que son los retablos que están a la periferia, algunas iglesias que están a la periferia. No vamos a hablar de ellos, vamos a hablar precisamente, como dices, de los de la ciudad de Puebla, pero por favor, no se pierdan estos lugares, ¿ok? San Sebastián de Aparicio, o sea, todos los tenemos aquí a la vuelta, cualquier día, cuando termine lo de estas cuestiones de la pandemia, la cuarentena y cosas que nos tienen encerrados, pero en cualquier momento te puedes dar una vuelta a todos estos lugares porque están alrededor. En este caso hice un análisis comparativo de los retablos de la periferia y de la ciudad para ver más o menos algunas cuestiones compositivas, ¿no? Pero no se pierdan, por favor, San Sebastián de Aparicio, que es cercano a nosotros, el único templo que tiene todos sus retablos con columnas de tipo salomónico, ¿no? No hay ningún otro lugar aquí cerca, me refiero en la ciudad, que contenga todos los retablos de columnas de tipo salomónico, y entonces podemos ver un catálogo de columnas así en vivo. En este caso, también está San Sebastián de Aparicio, que tiene también retablos, toda la bóveda tiene varios retablos, que es importante poder comprender más o menos cómo se veía, cómo eran los templos en ese momento, pues en este caso, perdón, les dije San Sebastián de Aparicio, me quedé con esto, pero es San Jerónimo Caleras, acá, San Jerónimo Caleras. Y bueno, Cuautlancingo, que ya vimos el retablo, no, de verdad, no se lo pierdan en vivo. En Cholula tenemos también lugares importantes con retablos, y San Francisco Totimehuacán, ¿no? Lo tenemos aquí a la vuelta, entonces no se pierdan esos espacios porque van a encontrarse con retablos interesantes. Y aquí tengo marcado algunos de los retablos de los cuales estaré hablando ahorita, nada más para ubicar la ubicación. Entonces, estos son los 8 lugares en una guía mínima que debemos de visitar de los retablos en la ciudad de Puebla, ¿no? Para tener una idea. Por mí ya saben que visitaríamos todas las iglesias, yo estaría todo el fin de semana encantado dando el recorrido de ese tipo, pero bueno, incluso también más o menos, aunque no están ordenados de esta manera, pero hay una línea que puede comenzar en La Soledad y terminar ya sea en San José o en Casa de Alfanique, por así decirlo, para también hacer un recorrido que no den muchas vueltas. Entonces, estos son
los 8 espacios donde yo creo que vale la pena darse una vuelta para visitar los retablos de la ciudad, comenzando precisamente por la Catedral de Puebla, que tiene un elemento interesante del cual voy a hacer ahorita una pequeña lectura, porque tiene el retablo de los Reyes. En Santo Domingo, pues vamos a ver su retablo mayor, el baldaquino precisamente de la capilla del Rosario, y las capillas laterales, que por desgracia casi nadie les hace caso, y también van a encontrar cosas muy interesantes en tanto retablística, ¿no? San José, este es increíble. Lo que nos interesa es precisamente el espacio como memoria de ese entonces, porque todavía también conserva todos sus retablos. Aquí, a diferencia del que decíamos de Aparicio, la mayor parte de los retablos, sino que casi todos, excepto por uno, tienen soportes Estípite y solamente hay unos con soportes salomónicos. La Soledad es increíble porque hay un contraste que no lo imaginas cuando entras, sino hasta que caminas a el crucero de la iglesia y entonces te encuentras con él, eh, ese estilo de los retablos dorados contra, por decir contra, me refiero, el chiste es generar contraste, no porque esté uno en contra de otro, la blancura y la limpieza de esos altares neoclásicos, ¿no? En Santa Catalina me interesa mucho que la gente pueda ver estas transformaciones que hemos estado diciendo que los retablos van a tener. En San Juan de Dios hay una que es bastante solicitada, que es precisamente cuando se pintan de blanco los retablos. En Alfeñique, lo que han denominado la capilla doméstica y el retablo, que bueno, que sabemos que no es original, ahorita lo vamos a mencionar como tal, pero por lo menos para tener una idea de cómo eran estos espacios religiosos dentro de las casas. Y por último, los retablos fingidos o pintados. He puesto en cada uno de ellos un pequeño párrafo nada más como para llenar el espacio del texto de la guía del patrimonio religioso de Puebla, una guía que espero que todos conozcan. Si no, búsquenla, están en internet, la pueden bajar y les va a ayudar muchísimo para poder comprender todos estos espacios. Bueno, aquí tenemos precisamente a la catedral, el retablo de los Reyes, un retablo que todo el mundo conoce porque ha ido a catedral. Y hay una situación muy interesante de este retablo, en el cual se menciona que es el primer retablo con columnas de tipo salomónico precisamente en América. La idea aquí es que, como todo lo que hemos mencionado, depende de alguien que nos haya dicho eso. Casi estoy seguro que la mayor parte de la gente te dice, ¿cuál es el retablo salomónico, el primero de todo América, en dónde se encuentra? El de los Reyes de la Catedral de Puebla, ¿no? Bueno, hace falta mucho por investigar, ya lo hemos dicho. Pero en este caso voy a leerles lo que dice Bonet Correa, que es de donde yo creo que proviene precisamente esta idea, ¿no? Que él fue el que la implantó. ¿Se acuerdan de esa película del origen, en donde van implantando ideas en las personas? Ah, bueno, yo creo que ese fue el trabajo de Bonet Correa con respecto a esto. Y dice, entre los ejemplos más acabados de tipo de retablo arquitectónico del siglo XVIII, dividido en varios cuerpos horizontales con varios órdenes superpuestos y a su vez compuesto de varias calles verticales en las que se distribuyen armónicamente las pinturas y las esculturas entre los registros e intercolumnios, se ha citado siempre como obra maestra y realización característica el retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla. Ciudad que por su categoría económica e importancia urbana desempeñó un papel preponderante, en el arte de la Nueva España. Las columnas salomónicas del retablo de los Reyes de la Catedral de Puebla de 1649 son, pues, de las primeras que se emplean en el barroco, no solo de América, sino de España, ¿no? Entonces, esta es una idea que vale la pena repensar, estudiar, retrabajar, pero que cuando vean ustedes y les digan eso, sepan en este caso de dónde viene. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que, también ya todos lo sabemos, no es el retablo en su forma original, es un retablo que ha sido modificado y que nos ayuda a comprender esta parte de que como es un bien mueble del patrimonio cultural religioso, esto va a estar sucediendo en todos lados, entonces no nos tiene por qué sorprender que los retablos se vayan modificando como lo hacen las iglesias o cualquier otro lugar, ¿ok? Vámonos a Santo Domingo, ¿no?
En Santo Domingo tenemos un retablo que también denominan de tipo salomónico o con columnas de tipo salomónico, cuando en realidad solamente en el primer cuerpo, ¿no? Es que las tenemos. Regresando a esta idea de cómo se clasifican los retablos. Y lo que me interesa mucho que la gente vea o por qué visite, en este caso, Santo Domingo, es primero por conocer este retablo, otra vez de gran envergadura, y que nos permite ver cómo los soportes de los que hemos estado hablando, aunque en algún momento pueden ser de un tipo o de otro, determinan la visión, en este caso, del propio retablo. Este retablo también es un retablo escultórico, como el que acabamos de mencionar en Cuautla 5, cuando mostramos los distintos elementos, pero al lado de él, precisamente en el crucero, vamos a encontrar retablos con soportes, en este caso, estípites, ¿no? Y se puede contrastar, ¿no? Todas estas visiones que tenemos sobre los soportes de manera directa. Y bueno, hay que dar vuelta nada más a la izquierda para estar frente a la capilla del Rosario, en donde vamos a ver un baldaquino, ¿no? Que es la parte, el mueble, el bien mueble que se encuentra, la construcción que se encuentra al centro de la capilla, que contiene precisamente a la Virgen del Rosario, para poder hacer contraste ahora con el baldaquino que teníamos en la Catedral de Puebla, que tiene otro estilo, que tiene otra forma de ser elaborado. Este todavía contiene las columnas de tipo salomónico, que es de las que hemos estado mencionando como un tipo de soporte. Además, la Capilla del Rosario, como todo el mundo sabe, es una delicia, sepa uno o no sepa uno de arte, de historia o de lo que sea, ¿no? Visualmente, estéticamente, vale la pena estar ahí. Nos vamos a San José, a donde les comentaba que el recinto todavía tiene sus retablos, en este caso la mayoría son contienen estípites, pero hay uno que es más o menos la misma idea de visitar Santo Domingo, que se encuentran uno al lado del otro, donde puedes ver las columnas de tipo salomónico y los soportes estípites. Además de más o menos tener cierta idea de cómo eran todos los templos en su momento cuando estaban cubiertos de retablos. De cada uno de estos espacios y de los retablos que estoy mencionando, hay mucha información desde el punto de vista histórico y artísticos, porque se han encontrado en este caso los contratos, porque hay comparaciones en este caso de análisis formales o cosas por el estilo con ellos. No me quiero detener tanto en eso y por eso les puse de repente nada más este pequeño texto, porque lo que me interesa más es que podamos comprender esta dimensión tanto estética como formal y significativa, iconográficamente hablando, de todos estos bienes, de todo este patrimonio. Va más allá de tener cierto conocimiento para poder comprender el objeto de cierta manera. Y es la idea de este recorrido, de estos 8 lugares, y por eso les digo también que hay que tener a lo mejor a la mano la guía de patrimonio religioso de la ciudad, pero es una invitación a poder verlos, ¿no? Y comprenderlos sin el conocimiento histórico-artístico, sino desde el punto de vista religioso. Y también por eso es que escogí los retablos que están en las iglesias y no los de los museos, ¿no? Para poder tener esa dimensión y sensibilizarnos todos ante ello, porque nos parece como que obvio muchas veces, pero cuando de repente tenemos otra mirada sobre ellos, los valoramos desde otra perspectiva. Aquí están ahora los de la Soledad, que son una maravilla en cuanto a dimensiones, ¿no? Esto que estamos viendo ahorita en las imágenes es imposible de comprender al entrar a la iglesia, porque la iglesia precisamente toda su nave tiene los altares neoclásicos en blanco.
Y entonces, incluso si uno no entra, si no camina hacia este lado, no sabe que existen estos retablos. Entonces, es un descubrimiento bastante, pero bastante grato llegar a casi el ábside, perdón, de la iglesia y confrontarse, ¿no?, ante esta monumentalidad de retablos dorados. Y entonces no te queda otra más que voltear para todos lados, me refiero, para los retablos y para los altares, y decir qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, por qué se conservan unos y por qué se cambian otros, que es algo de lo que sucedió más o menos con el retablo de la Catedral de los Reyes de Puebla. Hay que tomar en cuenta que cuando se hacen estas modificaciones, en este caso, quien hace la modificación es un artista poblano, un artista poblano, un arquitecto, José Manso, tiene cierta comprensión, bueno, no cierta, tiene una total comprensión, en este caso, de las estructuras que está viendo que tiene que modificar, y decide dejar unas y sustituir otras o modificarlas. Entonces, yo creo que este es un muy buen ejercicio para poder entender, ¿no?, los beneficios tanto de un estilo como del otro, llamándolo estilo. Yo también tengo todavía ciertas explicaciones con este concepto, pero creo que es lo que la mayoría más o menos entendemos, ¿no? Pero con estas maneras de hacer las representaciones y poder entonces estar frente a dos maneras distintas de dar un mismo mensaje en tanto lo religioso. Oye, Aquí estás. Sí. se nos está acabando un poquito el tiempo, pero bueno, me gustaría que, bueno, no quiero dejar de que nos muestres estos retablos para que después nos hagas una síntesis. Entonces, me encantaría que por favor nos mostraras esto para después ir sintetizando el por qué la gente tiene que acercarse a estos espacios que muchas veces los conocen, pero no se detienen a observarlos, ¿no? Pero bueno, perdón, te No, doy... está bien. Y entonces ya continúo con esta. ¿Cómo dices? Para poder sintetizar bien el final. Ok, bueno. Así como en 3, 2. Adelante, adelante. Estamos ahora en Santa Catalina, ¿no? En la 3 Norte y la 2 Poniente. Y lo que quiero que veamos son estas transformaciones que hemos estado diciendo específicamente ahora en los retablos, no solamente los espacios, como lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, fíjense cómo en esta imagen, en la esquina inferior derecha, hay una pintura que no corresponde a este espacio, porque insisto, los retablos eran una unidad o deben de ser vistos como una unidad en donde el discurso es importante y es lo que lo sustenta regularmente desde el punto de vista tanto iconográfico como formal. Entonces, aquí, de alguna u otra manera, llegó esta pintura, tuvo cabida, ¿no? Y ahí la tenemos. Entonces, hay que poner atención en todos estos detalles para poder dejar de ver, otra vez lo que les decía, santitos, ¿no? Puestos solamente ahí en los muebles. Esta es una maravilla, este retablo que está en San Juan de Dios, cerca de la iglesia del Señor de las Maravillas, bueno, donde está el Señor de las Maravillas. Tenemos este retablo que, como verán, es impresionante y está pintado todo de blanco, que es una pregunta también muy común y por eso quise que lo vieran. Este retablo era un retablo también totalmente dorado, ¿no? También está el contrato, hay documentación donde sabe que es dorado. Pero llegó un momento en que Carlos III hace un decreto donde dice que se dejen de hacer los retablos dorados, que tienen que ser en mampostería, precisamente por los incendios, ¿no? Un incendio específicamente en el territorio, pero que mejor se hagan los retablos de otro material que no sean precisamente flamables. Aquí podemos ver cómo este retablo seguramente entonces va a funcionar como eso, que es una de las soluciones que tenemos, que bueno, no se puede invertir en hacer otro retablo, pues pintamos los retablos de blanco para que parezcan en este caso de piedra. Entonces vean cómo van modificándose ciertas ideas a través no solamente de las cuestiones del gusto, sino otras circunstancias, como en este caso eran los incendios de estas maravillas. Aquí en el Museo de Alfeñique
se sabe y además está registrado, está publicado en un libro precisamente que habla sobre el Museo de Alfeñique, que este retablo no pertenecía precisamente a Alfeñique, pero nos da una idea muy clara de cómo podían haber sido estos espacios religiosos en las casas. También se menciona que no había bancas como lo tenemos aquí, pero es una manera de recrear, que eso es lo interesante. Muchas de las veces no nos podemos imaginar, y por eso les pedía que fueran a San José, para poder imaginar cómo serían las iglesias en ese entonces, en la época virreinal. Entonces, ese es un excelente ejemplo de recreación, ¿no? Para que podamos nosotros imaginar cómo podrían ser, en este caso, las capillas en las casas, por supuesto, con suficiente dinero, ¿no? Para poder tener un espacio más o menos como el que se tiene aquí en casa de Alfeñique. Y ya nada más para terminar, quiero que vayan a San Pedro, ¿no? En San Pedro tenemos un tipo de retablos que por alguna circunstancia, como otras que he dicho, nada más las dejo al aire, no se han trabajado. Cuando ustedes entran a mano izquierda y a mano derecha y a lo largo de toda la nave, van a encontrarse con estas pinturas, que no son otra cosa más que retablos fingidos, ¿no? Esta es una forma distinta de hacer los retablos. No solamente los retablos eran de madera, mampostería o de estos elementos que le dan la tridimensionalidad física como tal, sino también existen retablos fingidos o retablos pintados. Y San Pedro contiene que es una galería al final de cuentas de estos retablos. Aquí les muestro solamente algunos, pero ahora que vayan, ya no vean en este caso a San Juan como la pintura de San Juan, sino como parte de un retablo, ¿no? Que además eran unas dimensiones enormes. Vean ustedes los tamaños que están abarcando en este caso en las paredes de la iglesia. Entonces, sí me gustaría que visualizáramos además y nos volviéramos a preguntar qué es un retablo, ¿no? O sea, cómo funcionaban entonces los retablos y para qué servían. Este es uno que tenemos en el Museo Regional de Puebla. Ahora sí ya toco uno que está en un museo, que las dimensiones nos permiten incluso retratarlo para poder comprender que aunque hay unos que son enormes, tenemos retablos enormes, en la Pan Hidalgo hay uno que me impresiona, es impactante la dimensión del mismo, pero este que tenemos aquí en el Muret, lo tenemos también, insisto, muy cerquita para poder visitar los museos, o hay otros en Santa Mónica, también el Museo de Santa Mónica, también van a encontrar museos, perdón, van a encontrar retablos fingidos o retablos pintados, que es otra de las líneas de investigación que existen en tanto los retablos. Y bueno, con esto espero haber dado un recorrido más o menos sobre lo que podríamos visitar para poder comprender los retablos. Hombre, extraordinario, porque además, mira, se quedan en el aire 1000 preguntas. O sea, la idea es incentivar a la gente a que reconozca de manera particular este patrimonio. De ahí, bueno, nos has planteado de manera muy clara y precisa algunas estrategias para poder observar los detalles, para poder observar el conjunto, digamos, de los programas iconográficos. Pero al mismo tiempo, insisto, quedan preguntas en el aire sobre quiénes son los que están participando para poder construir estos retablos, ¿no? Tenemos ensambladores, arquitectos, escultores, pintores, doradores, es decir, hay un cúmulo de oficios que participan para poder dar forma, ¿no?, a estas maravillas que actualmente todavía podemos apreciar y recibir. Y otra cosa que yo destaco de tu charla, como siempre, agradable, amena y sumamente nutrida en cuanto a conocimientos, es esta posibilidad que cada uno de nosotros construyamos nuestra propia guía para hacer estos recorridos por los retablos. Es decir, tenemos la guía base, la guía del patrimonio religioso de Puebla, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir encontrando y descifrando precisamente estos elementos patrimoniales al momento de ir definiendo un propio andar, ¿no? E ir reconociendo precisamente estos detalles. Mira, ha sido una maravilla, perdón por el tiempo, de repente es corto, pero esto da pie a que podamos en otro momento hacer una segunda versión sobre aquellos aspectos que quedaron pendientes y me gustaría, si podrías tú sintetizarnos, por qué es tan importante entonces para los poblanos de hoy, de nuestro presente, poner en valor
este patrimonio que todavía resguardamos y tenemos la obligación de cuidar, salvaguardar, investigar, comunicar y legar a futuras generaciones. Sí, esta última pregunta que haces es fundamental, no solamente para los retablos, sino para todo el acervo patrimonial que tenemos en la ciudad de Puebla. Una primera pregunta que me gustaría que la gente se hiciera, más que responder, sino otra vez, insisto, estos son un acercamiento así muy rápido y además es trampa para que nos volvamos a ver en más ocasiones, por supuesto, es ¿por qué perviven estos retablos? ¿No? Si se habla del gusto y de que se cambia con cada época, temporalidad, o sea, todas las circunstancias de las situaciones arquitectónicas, en los templos, incluso la propia ropa, o sea, estamos hablando de moda, ¿por qué perviven? O sea, ¿qué tienen estos elementos como para pervivir? Y por eso es que hice énfasis en esta definición donde se encuentra el patrimonio cultural religioso como parte central, ¿no? Como parte de un bien común. Debemos de entender los retablos o el patrimonio cultural religioso como parte del bien común de todos nosotros, en este caso, que estamos alrededor de ellos o que nos sentimos identificados con ellos, porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra memoria. Por eso insistiré en que dejemos de verlos, ¿no? Como muebles con santitos. Ahora que podamos reconocer que ahí hay algo que hable específicamente de un momento, de un espacio, de nuestra gente, es que podemos valorar desde una perspectiva no distinta, sino lo que quiero decir es agregarle, ¿no? O sea, seguir con los valores que tenemos, pero además agregar más valor. Es muy interesante y es un ejercicio que también me gustaría que la gente hiciera. Cuando entra a una iglesia, su iglesia, la mayor parte de la gente, pues a lo mejor no sabe estas cuestiones históricos artísticas, pero sí sabe que ahí bautizaron al nieto, que ahí se casó el hermano, que ahí se enamoró fulanito o se desenamoraron, por así decirlo, ¿no? Que ahí se tomó la decisión para hacer tal cosa. Entonces, todos estos objetos, todas estas cuestiones materiales son precisamente la materialidad de una forma de vida, de una forma de ser en donde estamos incluidos. Esto, a final de cuentas, es el patrimonio. Es interesante que la gente, y además, digo, la gente lo dice, porque académicamente también así se comprende, ¿no? Hable de que son cuestiones culturales, ¿no? Como si fueran parte de una cultura. Hay que entenderlos como cultura misma, ¿no? Son dos cosas distintas. El patrimonio es cultura en la medida que se vive y se comprende como tal. La forma de ponerme los zapatos, la forma de hacer un retablo, ¿no? Tiene que ver con quién soy yo, cómo soy, qué hago, ¿no? Y de esta manera creo que podemos, como ciudadanos, comprender a los retablos o cualquier otro tipo de elementos, porque son parte de la identidad y la memoria de nosotros. Muy bien. Bueno, pues con estas reflexiones finales, pues nos despedimos y los invitamos para que sigan pendientes de otros programas más vinculados a historias, paisajes e imaginarios. Y pues nada, darle las gracias a Agustín y hasta luego. Hasta luego.